Códigos en la tele. Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a Códigos en la tele. Acá estamos, el mono feliz. Así que vamos a preguntarle. ¡Hey! ¿Quién viene? Está loca la hinchada, está loca la comadreja. Bueno, buenas noches, bienvenidos a Códigos en la tele. Tal como lo prometimos en la apertura del programa, ya está con nosotros Milva Carlino. Me prohibieron leer, así que tengo que decirlo. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, es... vamos a decir politóloga, ¿está bien? Politóloga, sí, está muy bien. Trabaja con el análisis, con las encuestas, en las previas, en las post de las elecciones y siempre después de cada elección y más en esta que realmente necesitamos que nos eche luz, viene a explicarnos un poquito qué es lo que pasó, por dónde pasó la psiquis, por dónde pasó la campaña de los políticos y por qué se dieron determinados resultados. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Ariel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar de nuevo. Bueno, Milva, ¿qué pasó? Bueno, pasó que hubo una expresión muy clara de esto que veníamos un poco señalando, de la frustración en términos económicos, agobio, cansancio, ¿no? Sí. Esto se plasmó en el resultado de quien cosechó el 30% de los votos, que ha sido Javier Milei, que ha quedado, digamos, dentro de los 3/3 como primero dentro de la competencia de las PAS. Ahora, se venía a venir en Sí. la sensación, pero en las encuestas a nivel nacional no se plasmaban tanto, ni tampoco en los focus group. ¿Qué pasó? En los focus groups sí, te diría que la salvedad fue la siguiente. Las encuestas anticiparon este escenario de tercios. Eso sí. Lo que ninguna anticipó es que el primero iba a ser Y la que Milei. anticipó antes que la encuesta fue Cristina Kirchner. Exactamente, y Cristina hizo ese análisis de ese escenario de tercios y indicando que lo importante acá iban a ser los pisos y quién iba a tener la posibilidad de llegar al balotaje. Es un poco lo que estamos viendo. Las encuestas lo que sí marcaban que primero iba a resultar Juntos por el Cambio. Esta era una tendencia que en se hablaba general de Bullrich, se mantenía. Se hablaba con de Bullrich, Milei, Massa. Con Massa siendo el candidato más votado. Eso te diría que fueron como los dos puntos que no se cumplieron de ese análisis preelectoral de las encuestas, de que Juntos por el Cambio va a ser más el votado, espacio pero Bullrich y Larreta en la sumatoria quedaban en primero. la sumatoria como espacio quedaban primero y Bullrich individualmente como candidato más votado. Lo cierto es que aparecía Milei en un tercer tercio, digamos, un poquito más bajo que el resto. Lo cierto es que también había muchos indecisos en esas encuestas. Este es un fenómeno que nosotros estamos viendo a nivel global y que también se expresa acá. Mucha gente que se decide a último momento, pero en los grupos focales, como bien señalabas, estaba presente ese mal humor, estaba presente ese agobio, esa bronca y este concepto de casta política con el que Javier Milei sintonizó muy bien ese enojo y esa bronca, ¿no? ¿Crees que los políticos entendieron el... Bueno, llegó el mono. Hello. Ah, el mono habla en inglés también, ¿viste? ¿Qué hace mi amiga personal Milva Carlino? ¿Cómo andamos? Hola, la mono. más capa de las encuestas. La futuróloga de Misiones. Qué chupamea el mono, ¿eh? Che, te cuento. Yo re tranqui después de las elecciones del domingo. Porque si Milei llega a presidente, yo te cuento algo. Él es pero re amigo de mis primos los gorilas. Así que ya tengo asegurado un lugarcito en el próximo gabinete. Ponele. ¡Viva la libertad! ¡Viva! Pero además va a ¿Qué necesitar... panqueque? A todos. Ventajita. Él se quiere sumar a algún gabinete. Sí. Bueno, por lo menos no se puso la peluca de Milei. Sí. ¿Crees que es un voto de la gente contra la clase política, de un hartazgo a la clase política que no se despierta porque las declaraciones después del día del domingo parecían que no habían entendido lo que pasaba? Sí. ¿O es una tendencia? A ver, él está representando ese tercio del electorado, ese enojo y esa bronca y esa frustración, sobre todo económica, y no solamente con este gobierno, con el gobierno de Alberto Fernández, sino también con el recuerdo de lo que fue la gestión de Cambiemos, porque en términos económicos, digamos, ese malestar
y esa sensación de incertidumbre y de que realmente no se sabe cuándo, no hay un horizonte de salida y eso es lo agobiante, eso se ve ya de hace 2 gestiones. Entonces, lo que más está presente, digamos, dentro de las investigaciones cualitativas es esto de que, bueno, ya le dimos la oportunidad, cambiemos, ya pasó... Dos a frente por ya Unión por la pasó, Patria. exacto, ya pasó, digamos, una presidencia por fuera de lo que era el kirchnerismo y bueno, probemos con otra figura que también de alguna manera está expresando ese malestar y que viene de afuera, ¿no? Como alguien antisistema que está intentando romper ese status quo. Ahora, es contagiosa, ¿no? La cuestión política en cuanto al pensamiento de la gente, porque había un momento en la historia de América del Sur especialmente que ganaba la izquierda. Sí. Los Kirchner, los Lula, bueno, en Bolivia, en Venezuela. Después hubo un momento de los outsiders, de los Trump, los Bolsonaro, en Chile, ahora hace poco, o sea, que ahí entramos en esta hora. Ahora, sí. Llega Milei, supongamos. ¿Pasa sin pena ni gloria como lo hizo Bolsonaro, como lo hizo Trump? ¿O acá en Argentina siempre nos pegan mal las cosas? Mira, en realidad es toda una incógnita qué va a pasar, porque por un lado, llevar a cabo todas estas propuestas que él plantea se va a topar con todo el Estado de Derecho y con toda la institucionalidad que le va a poner freno a todas estas una cuestiones. constitución que te va a frenar muchas cosas, la clase política, los gremios, la sociedad. Todos los factores de poder van a empezar a realmente a participar activamente de todas estas defensas y además de cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad de un Estado de Derecho. Ajá. Entonces o va por ese lado, digamos, de intentar hacerlo por la vía, digamos, del Estado de Derecho, y eso, como dicen algunos politólogos, lo va a terminar transformando en casta. Yo creo que la gente que lo vota, por más revolucionaria que intente ser en su voto, espera que él haga todo esto dentro de las vías constitucionales. Bueno, pero el tema es que ahí hay un matiz enorme en todo ese electorado de Milei, porque por un lado están los jóvenes que quizás tienen esa rebeldía un poco más latente, más marcada, y quizás está un electorado que de mayor edad, que está viendo con, digamos, que adhiere a esta idea emocionalmente, por sus emociones adhiere a esta propuesta de que venga alguien diferente de los que ya probamos, pero que no termina de sintonizar con todas esas propuestas que plantea, claro, ¿sí? Ni de venta de órganos, ni de eliminación de la salud pública, ni de la universidad pública, o sea... Bueno, todos los analistas que ves en los canales de Buenos Aires dicen, no, él para mantener ese caudal y crecer va a tener que profundizar su discurso porque ese es el que lo llevó acá. Yo creo que no. Y grabá esto que digo, y me hago cargo. Creo que no, porque creo que la gente lo vota por sí, esa rebeldía, pero esperando que en algún momento aparezca el sentido común de él. Yo lo que creo es que fue muy, digamos, significativo el discurso del día de la elección, cuando él sale a reconocer, digamos, su victoria dentro del escenario de las PASO. Y fue un discurso leído, a diferencia de todos sus otros discursos que eran mucho más espontáneos, si se quiere, o que salía todo lo que le aparecía. Y que tenía una cohesión un poquito más marcada. Exactamente. Acá fíjate que se ciñó, digamos, a un discurso escrito, que no te digo que fue más moderado, porque mantuvo su línea, mantuvo toda su línea discursiva, pero tampoco la radicalizó. Bueno, después vamos a seguir con Milei, pero quiero traerte a la provincia. Los ganadores en la provincia que de alguna manera pasaron desapercibidos, ahí lo tenemos, a Arce y a Bancic, que pasaron desapercibidos en el sentido que están todos hablando de Milei. Pero bueno, estos fueron los ganadores en la provincia en una oleada lila, si vale decir color lila, ¿no? ¿Por qué no? Que prácticamente tiñó todo el país. Prácticamente tiñó todo el país, excepto 4 gobernaciones que se mantuvieron, digamos, dentro de lo que es el espacio del peronismo, y 2 en donde también de Corrientes y Entre Ríos, en donde en Entre Ríos también se disputaba, digamos, el tema de la gobernación. Bueno, Arce y Bancic, ¿ganadores? Ganadores dentro de la categoría, y además me parece que fue una apuesta clave de la renovación de acoplarse o alinearse a la boleta en la elección, porque también le permitió, digamos, esto, nuevamente esa conexión
más directa con la ciudadanía misionera en términos de la competencia nacional. Recordemos, en el 2019 la estrategia de la renovación había sido la boleta corta y habían quedado en un cuarto lugar dentro de esa competencia. Me parece que fue una buena decisión. Porque cuando los cargos son presidenciales, la gente busca... Cuando lo que se pone en juego es el Ejecutivo Nacional, lo que más termina decidiendo todo el resto de la motivación del voto del presidente hacia abajo, ¿no? Y por eso mismo las provincias deciden si acoplarse o no a las elecciones nacionales en función de también cómo están las aprobaciones de gestión. Hoy tenemos una aprobación de gestión bajísima del gobierno nacional y sin duda eso hizo que los procesos electorales provinciales se anticiparan a esta elección nacional. ¿Cómo crees que tendría que pararse la renovación? Bansic, Arce, todo el equipo de candidatos, pero la renovación en general de cara a octubre, teniendo en cuenta que seguramente habrá una revisión también del discurso de Massa a nivel nacional. Sí, Massa tiene el complejo escenario, ¿no?, de transitar la gobernabilidad económica de prometer, pero primero cumplir. En este periodo que sin duda va a ser sumamente clave para el desarrollo de toda su campaña. Ahora, también hay que marcar que las PASO generalmente eso también se marca en la baja participación, y particularmente estas PASO han tenido una menor participación que en otras. Sí, no llegamos al 70%. No llegamos, y además en Misiones fue un poquito menor, inclusive el 66%. Eso hace que en las generales la estructura se movilice más, ¿no? Haya un mayor compromiso de la estructura para generar, digamos, esa movilización o ese aparato que tiene su peso en el día de la elección, ¿no? Claro. ¿Cómo crees que debería pararse la renovación hoy? ¿De la misma manera debería replantear el discurso, las formas, esperar a ver cómo se replantea desde Buenos Aires en este caso el candidato a presidente? Sí, yo creo que el mensaje de las urnas fue claro y hay una demanda, por lo menos de un tercio del electorado, que está marcando esa necesidad de cercanía, que es un estilo que la renovación tiene y que sin duda cuando se ponen en juego los cargos provinciales eso se expresa, ¿no? Se expresa en el caudal electoral que mantiene la renovación a lo largo de estos años en las disputas locales. Mantener esa línea es la que se le está exigiendo, digamos, de parte del electorado, la cercanía y la sintonía con los problemas cotidianos, ¿no? Esta búsqueda de solución de problemas cotidianos. Sin duda, dijiste algo clave porque he visto por ahí en algunos focus group eso justamente. No solo cercanía, quieren solución. Es solución de problemas La claves. cercanía no ayuda si no viene de la mano con una solución. Si vos te acercás únicamente para venir a hablarme de que por qué hay que votar a tu propuesta, sin dudas que eso en sí mismo no termina de ser una motivación para el voto, pero sí la búsqueda de soluciones concretas, cotidianas, que en definitiva eso es lo que espera la ciudadanía de la política, ¿no? Bueno, otra cosa que pasó desapercibida, que estaríamos hoy hablando del triunfo de Bansic y de Arce, y también estaríamos hablando de esto, la interna de Juntos por el Cambio en Misiones y el cambio de alguna manera de líderes en ese sector, porque cuando vos hablabas del radicalismo o en la representación en general de Juntos por el Cambio en Misiones, hablabas de Pedrito Puerta, Pianese, Arjol. Pedrito Puerta, Pianese, Arjol, en el orden que quieras. Hoy cambió, hoy hay uno nuevo y uno que sale, digamos. Pianesi me parece que sale, entra Gerling en ese tridente de dirigentes destacados en ese espacio. Sí, yo te diría que pasó un poco lo que había pasado ya en otras PASO, que me acuerdo que fue la PASO que Schiavoni le termina ganando a Pedro Puerta, y que tiene que ver con eso, con el peso de la categoría presidente, la categoría la boleta de Patricia Bullrich terminó. No es que Pianesi perdió o ganó Gerling, sino que ahí yo veo una atracción. La atracción de Bullrich. Sin desmerecer, obviamente, la dirigencia de Martín Gerling. Al contrario, lo que digo es que esa disputa terminó generando, digamos, la atracción de la boleta de Patricia, lo terminó, digamos, de apuntalar a la candidatura de Martín. Yo no desconozco la territorialidad de los líderes radicales, pero lo cierto es, como el caso de Pepe Pianesi, pero lo cierto es que en todo el país
ahí, si vos ponés la lupa y empezás a ver, bueno, a ver cuánto le aportó el radicalismo a la candidatura Juntos por el de Cambio. Horacio Rodríguez Larreta y realmente fue menor Ujú. de lo que Bueno, los votos que han concedido en otras más instancias. en un espacio donde ganaron partidos políticos a gobernador, por ejemplo Misiones y otras provincias, Chaco hubieron varias, sin embargo en las presidenciales perdieron por esta cuestión de Milei, ¿no? Claro. Y Claro. un candidato como Milei que no tenía fiscales, no tenía movilización. Bueno, no ahí tenía- vos diste en un punto clave que creo que también es una de las grandes enseñanzas. A mí me pasó, entró ¿no? el cuarto oscuro y no había votos de Milei. No había directamente. Yo pensé que le habían sacado, viste, que alguien había hecho una maldad, porque es muy común, lamentablemente, eso de que se escondan Sí, los son malas votos. prácticas. Sí, que sí, sí, todavía unas están malas prácticas que presentes, ¿no? yo pensé que era eso. Mm. Y bueno, no fue eso, aparentemente. Fue que lo estaban votando. Sí, lo estaban votando. Bueno, esto que vos señalás también, bueno, fue como una voz común de muchas personas que decían, che, faltan boletas, y en realidad tenía que ver con esto. Ahora, es un punto, me parece sumamente importante esto que vos decías, sin estructura y sin fiscalización, la pulsión por el voto a Milei estuvo, y a su figura, ¿no? Porque no estamos hablando de candidatos a senadores, ni a gobernadores, ni nada, estamos hablando de la figura de Milei, es la que termina recogiendo. En el otro bloque te quiero preguntar, bueno, ¿quién queda mejor parado de caras a octubre? Si Massa, si Bullrich. Evidentemente Milei me parece que ya está, pero hay que ver Massa o Bullrich cuál de los dos queda mejor parado. Pero antes vamos a ver esto que tiene que ver con los memes que aparecieron, así como en el fútbol, viste que cuando gana River o gana Boca, bueno, generalmente gana River, aparecen los memes después. Totalmente. Las cargadas que de alguna manera hacen que uno pase el mal trago a través del humor. sí. En este caso, los memes no se hicieron esperar y aparecieron, pero por montón. A ver qué me decís sobre esto, que le suma también, o a veces le resta, depende de los Si en candidatos. Argentina hubiese un cambio de gobierno y fuera el presidente futuro Javier Milei. No, no creo que la Argentina enloquezca. No, no. Ok. Bueno, estas cosas, por ejemplo, hay más, vamos a seguir, pero de alguna manera le suman en vez de restar, porque cae simpático, algo que por ahí Bueno, no es tan simpático. Este recurso que utilizó el chiste, sin duda y además sin decir nada, porque solamente dijo ok y generó realmente toda una sensación ahí de mucha complicidad con su propio público, ¿no? Recordemos que esto fue en su... ¿Que tenemos más? Sí, a ver. Ojo con lo que pone, Nico. Luis Milei. Luis Milei. Recién veo a Luis Milei. Yo todo el tiempo estuve. Bueno, hay que entenderlo también a los memes. Este está genial. Bueno. Hasta me imagino la voz, ¿viste? ¿Qué hayes perdido? Bueno, es parte también de la comunicación de la política, ¿no? De cómo se procesa la política a través del Bueno, humor. este no fue tan meme. Este fue una crítica de un sector de la juventud que también es crítica a Milei, porque después del triunfo aparecieron muchos jóvenes referentes y muchos jóvenes comunes, he escuchado, Sí. críticos a Milei, y muchos sexagenarios defendiéndolo, porque se hablaba de la juventud con Milei. Bueno. Y hablamos en el caso de Alberdi, Guaraní, Los Helechos, gente de la colonia, gente de 60, 70 años votándolo a Milei. Sí, es el electorado de Hay una más, me Milei parece, ¿no? es muy diverso y eso lo podemos hablar ahora. Claro, esta es la respuesta cuando Lali Sí, la plantea lo desconoció. peligroso, que él la desconoce como escuchándolo a los Ahora, Rolling Lali Stones. también es una referente de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQIB. Entonces, como que esto también es una manera de marcar ese posicionamiento frente a estos temas que tiene Milei, que evidentemente contrastan con
la postura sin duda de Lali. O sea, desconocerla también da cuenta de una cuestión cultural o de una batalla cultural, si se quiere, que se puede estar empezando a plasmar. Claro, ya nos pasamos 4 minutos. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con Milva hablando de lo que pasó en estas elecciones, que estamos todavía todos sorprendidos. Y bueno, la sorpresa parece que aún no termina, porque hay que ver qué va a pasar de caras a octubre. Pero con respecto a esto que decías, es verdad también, porque Milei no generaba esto en los Lali, en distintos influencers que salían a contrarrestarlos, que hoy generó. También eso va a tener un peso dentro de 2 meses. Sí, porque antes Milei era una expectativa, hoy es un 30% del electorado. Pausa y seguimos. El INCADE tiene un universo de posibilidades para que apuestes con conciencia a tu educación. Tecnicaturas superiores en programación e innovación tecnológica, marketing y publicidad digital, administración de empresas, de recursos humanos o comercio exterior y administración aduanera. Convertite en el líder que soñás, con validación con la Universidad Siglo XXI, pasantías remuneradas, continuos talleres de innovación tecnológica. INCADE, La Rioja 1795, esquina Félix de Azara. Seguimos en Códigos en la Tele y bueno, ahora vamos a analizar un poquito con Milva el fragmento de los discursos de estos sujetos, 3 de ellos, uno seguramente será presidente. Podríamos agregarlo a Schiaretti, pero me parece que no, que ya no, con su 4% no tiene chances, ¿no? Porque este discurso va a ser importante, porque imagino que más de uno de estos 3 va a tener que resignificar su discurso, o por lo menos acomodar para un lado o para otro, replantearlo, ¿no? Sí. Y esto es un desafío, porque acomodar el discurso, pero a la vez sin perder la línea que le llevó a estar ahí. Es que en realidad son 2 objetivos claros, te diría. En el caso de Massa no va a tener tantas complicaciones, pues es muy probable que ese voto de Grabois se plasme nuevamente dentro del espacio. Vamos ahora primero con Milei. Dale. No, sí, Milei. A ver. Que no me vengan con que no se puede. Sí que se puede. El problema es que hoy la solución está en manos del problema, que son los políticos. Los políticos no son la solución, son el problema. Y no quieren aplicar la solución de las ideas de la libertad, porque va en contra de sus intereses. Por lo tanto, si ellos no quieren cambiar, ¡vamos a sacarlo definitivamente! Me parece que es la frase con la que gana, ¿no? Sí. Es la frase con la que gana, diciendo, estos políticos, los de buenos modales y los de malos modales, frente de todos y cambiemos, son parte del problema. Son parte del problema y está de nuevo la radicalización de esta cuestión de cortar con ese status quo de que la casta se defienda a sí mismo y que no haga o que tome las medidas que tiene que tomar para resolver. Sigue Milei, por eso quería analizar con vos cómo va a seguir el discurso. ¿Vos crees que Milei ahora sigue con el discurso privatizamos la salud, privatizamos la educación, libre uso de armas, cerramos el Banco Central? ¿O comienza a decir no, esta es una medida de primer orden, de segundo orden, hay que ver qué dice el Congreso, voy a llamar a retroceder sobre sus pasos? Mira, ¿Qué es lo que le conviene y qué es lo que haría? Lo que creo que va a suceder es que él va a mantener ese tono discursivo, porque es el tono que le permitió llegar hasta este punto, digamos, dentro de la competencia. ¿Tono con contenido? Tono con el mismo contenido, porque en sí mismo, digamos, las propuestas, vos fíjate que no agregó demasiadas contenidos a las propuestas que él ya venía plasmando. Me parece que se va a focalizar mucho más en lo económico, ¿no? Para a partir de ahí generar contraste, pero no le va a bajar a ese tono de radicalización que ya planteó y que le dio un resultado efectivo si vemos el resultado de las PASO. Ahora, los otros espacios sí tienen que repensar un poco. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo... A ver, no te adelantes. No me adelanto. A ver, vamos con Patricia Bullrich, porque hablaste de replantear o repensar el discurso y me parece que esta persona es la que más va a tener que replantear su discurso. Juntos hemos hecho crecer a Juntos por el Cambio. Que nos vamos a convocar todos juntos, ahora, para ganar las elecciones generales. Y ser el gobierno que le cambie la vida a los argentinos. Quiero agradecerle
siempre lo vamos a llamar así, a nuestro presidente Mauricio Macri. Acá hay mucho para decir. Sí, es realmente la que tiene más difícil el escenario en el sentido del resultado de la elección. Primero, porque la expectativa era que el espacio fuera el que obtuviera más votos, Claro. eso por un lado. No se cumplió. No se cumplió, ella sí gana la interna, o sea, se consolida dentro de como candidata a presidenta, pero tiene el desafío de unir o fidelizar a ese 11% que lo va a necesitar necesariamente del electorado de Horacio Rodríguez Larreta, Por un lado, gana con un discurso fuerte, pero con un discurso que Pero- está radicalizado. Entonces, pero si ella necesita, si profundiza eso, se si le van... profundiza sector intentando de- conquistar a algún segmento del electorado de Milei, es muy probable que este otro segmento, ese 11% que votó a Horacio Rodríguez Larreta, no te digo que en su totalidad, pero en que en parte pueda tener fugas. Y esos puntos son claves en la elección de octubre. Y si tiene fuga ese 11%, aunque sea 1%, que encima que fue la diferencia que le sacó a Massa, nada Ujú. prácticamente. Es un triple empate. Hoy, en realidad, por las diferencias que tenemos, es... Porque eso, en teoría, va para Massa. Porque uno entiende a Larreta como más del centro. Sí, más del O sea, centro. si sí. no quiere votarle a un voto radicalizado de Bullrich o a un discurso radicalizado de Bullrich, es porque va al discurso de Massa. Por eso, Massa tiene ahí oportunidades de, por ahí, pescar algún punto, pero también es importante resaltar esta porción del electorado que no fue a votar a las PASO. Ahora, ¿a quién tienden a votar esos que no fueron a votar a las PASO? En las anteriores, si recordamos las elecciones anteriores, los que no habían ido a votar generalmente se inclinaban por Juntos por el Cambio, ¿sí? Ajá. Por eso Juntos por el Cambio crecía tanto de las PASO a las generales. Y vos decís que Hacía eso pasa salto. ahora. En este escenario, o sea, antes no estaba Milei, ahora Claro. está Milei. Entonces decís que- también tenemos que tener en cuenta eso. El escenario es un escenario distinto y también tener en cuenta que Massa tiene posibilidades. ¿En qué sentido? En que si se controlan determinadas variables, si se da esa gobernabilidad económica, si se implementan algunas medidas, que obviamente hoy el índice de la inflación no es la mejor carta de presentación que tiene Massa como candidato, pero sí, si se dan algún tipo de medidas que mejoren el salario de los trabajadores y que busquen de nuevamente empatizar o sintonizar con esos problemas específicos, yo creo que ahí también tiene posibilidades Sergio Massa de meterse al balotaje. Hablaste de Sergio Massa, lo escuchamos. También, entendiendo cómo se ha dado el proceso electoral, que nos animemos como fuerza política a convocar a la construcción de una nueva mayoría, así como en algún momento, con la transversalidad, Néstor planteó la necesidad de abrazar a radicales, a sectores del campo popular, convocar a todos aquellos que representan una idea de país mucho más amplia y comprometernos a que el próximo gobierno no sea solamente de unidad de una coalición, sino de unidad nacional, convocando a aquellos que entiendan que resolver el problema con el fondo, resolver las dificultades de nuestras importaciones y exportaciones y construir un país con más motores de la economía es fundamental. Me pareció el discurso... Gracias. ¿Cervezas? Me pareció el discurso de Massa bastante acertado. Ahora, a destiempo, digo, tuvimos que esperarle 40 minutos para que hable. Había 30 personas en el Sí. escenario que tendrías que googlear para ver quiénes eran. Sí, a mí me pareció Anacrónico un eso, ¿no? tanto desorganizado en cuanto a lo que nosotros llamamos como la espectacularización de la política, ¿no? Es ese espectáculo que se da en términos de aparición de las distintas figuras. Creo que se hablaron demasiado
y hablaron a distintos destinatarios, porque digamos, Santoro quizás hablándole al público de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que al resto, a los del interior, no nos terminaba, claro, de Kicillof a la provincia. Además, si vos no le querés a alguien, mandalo que hable después de Kicillof. Claro, pero a lo que voy es que quizás faltó ahí un poco de timing para entender nuevamente esto, de decir, bueno, tomamos el mensaje de las urnas y estamos en esto que me pareció muy acertado del discurso de Sergio Massa, de convocar, ¿no?, a una unidad nacional y no trascender la coalición de gobierno y plantear una unidad nacional. Y tienen 50 días, 60 días para hacerlo. Por eso, yo lo que te diría es, hay dos factores que van a ser claves. Primero es quién significa el cambio para ese electorado que está buscando el cambio. Cuando uno pregunta, ¿no?, en las encuestas si prefiere la continuidad o el cambio, en general hay una tendencia mayor al cambio. Hay un piso para la continuidad, pero una continuidad que también se reversione, ¿no? Pero para ese cambio está la disputa de quién va a representar efectivamente el cambio, si va a ser Patricia Bullrich o va a ser Javier Milei. ¿Vos sí que está la disputa? ¿Hay duda? En realidad, que me hables del escenario de tercio. El escenario, pero el escenario está que mucho más inclinado a favor de Javier Milei que de Patricia Bullrich. Por eso digo, el Patricia Bullrich es de los tres, si se quiere, la que más complicada tiene esta cuestión de replantear su campaña electoral de acá a octubre, ¿no? Porque encima los votos de Grabois van a ir a Massa, porque ellos son verticalistas. En eso no Cristina hay tanta da duda, orden. Pero la fidelidad de los votos de Horacio Rodríguez Larreta es la que tiene que salir a conquistar también. Acá hay dos porcentajes de votos, o tres si querés. El porcentaje de blanco que podés convencer, los que no fueron a votar, que hay que ver para dónde van, y un porcentaje al menos de Larreta. Ahí, esos son los tres pequeños fragmentos donde... Sobre todo este voto de que no se presentó a votar y que se active para ir a votar. Porque el que ya votó en blanco, te diría que ya las PASO son como tu primera preferencia, ¿no? Uno vota lo que realmente quiere. Quizás si tu posicionamiento es, por ejemplo, más del kirchnerismo, votaste a Juan Grabois seguramente, no a Massa, pero más allá de que sabías que después en la general ibas a votar a Massa. Poniendo ese ejemplo, digo, vas por tu primera preferencia. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Sé que estudiaste 5 años, pasaste por todas las universidades, y yo te voy a hacer una pregunta de primaria, pero perdón. Y con esto cierro, Seba. ¿Existe la posibilidad, la mínima posibilidad, que la gente lo haya votado hoy a Milei simplemente por un susto? Para asustar a la casta, como dice Milei, para asustar a la clase política, para que entiendan que no llegan a fin de mes, que necesitan urgente que reaccionen, pero que no están dispuestos a votarlo a Milei dentro de 60 días y darle realmente el poder. ¿Existe esa posibilidad? Como posibilidad existe, pero me parece que es mínima dentro de lo que ha sido la composición del electorado de Javier Milei. Me parece que es un voto efusivo. Es un voto muy emocional, como decíamos, muy visceral, muy de decir estoy embroncado, la verdad que estoy cansado, tengo enojo, tengo bronca con la clase política en general. Y me parece que muy difícilmente haya... Y además esto genera un entusiasmo, ¿no? Cuando uno encima... a lo que era una expectativa, después se vuelve una realidad de que lograste vencer, de ser el tercer tercio a pasaste a ser el primero, genera también un entusiasmo y me parece que va a terminar consolidando ese voto, ¿no? Bueno, ahí volvemos a sentir, porque no puedo sentir como vos porque no tengo las armas suficientes, pero pienso, genera un entusiasmo, pero a la vez genera, a diferencia de un Menem en su momento, un De la Sota, un Cafiero, llámese quien sea en el pasado, un Cacho Barrio acá en la provincia. A diferencia de esos políticos, me parece que genera eso, pero también genera miedo. También ahora, genera por eso va a ser clave. No tengo más tiempo. No, solo cómo plantee su campaña. Si él realmente plantea temas muy, muy controversiales o cuestiones, puede generar una retracción del voto. Eso sí, seguro. Bueno, no tengo más tiempo y encima el mono hoy no trabajó. ¿Qué pasó, monito? ¿Te fuiste? Ahí está. Che, pero qué perno que sos, ¿eh? ¿Viste que sos tripador, Dariel? Cuando hablo mucho, llorás porque te saco cámara. Sí. Cuando no estoy, también llorás porque no tenés quien te marque el camino. Como este mono, el más capo que soy. Igual todo bien, papá. Porque mi amiga acá, por suerte, levantó el programa. ¡Pum! Para arriba. Así que no hizo falta que yo esté.
Me voy a tomar una chocolatada, che. Besos, chau. Bueno, claro, toma A chocolate, esta hora. paga lo que debes. Bueno, gracias, Mono, nos vemos. Gracias, Milva, por ayudarnos a entender un poquito qué es lo que pasó y lo que va a pasar de Gracias, acá Darío. en 60 días. ¿Volvés? Sí, volvemos, por supuesto. sí. Invítenme. Bueno, seguimos en Códigos en la Tele, pequeña pausa y ahora vamos a hablar de un tema realmente que preocupa a muchos misioneros. Ya se van a estar enterando de qué se trata.